que les animo a que se acomoden bien, se ponga su cinturón, porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a ver varios versículos y varias bases. Si usted logra comprender las bases de lo que hoy vamos a tratar, va a ser clave en el entendimiento de la palabra del Señor. Porque la gran mayoría de las personas creen verdades, pero no saben por qué creen en esas verdades. Así que vamos a tocar el tema en el día de hoy, el reino del Rey de Reyes, que tiene que ver con el establecimiento de Cristo, de su gobierno sobre esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso 10, incluye una declaración interesante, que millones de personas, que millones de creyentes a través de la historia lo han citado, lo repiten, sin tener mayor comprensión de lo que se está diciendo. Nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión nos dice y nos lleva a orar: venga, ¿qué cosa? Tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No todos los creyentes tenemos el mismo punto de vista con respecto al reino del Señor. De hecho, hay muchos cristianos que creen que Cristo ya está reinando y que su reino solamente es espiritual y que llegará un momento que se establecerá la nueva era, el nuevo orden, que será cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros, por el contrario, creemos y hablamos acerca de un milenio, el reino milenial, el milenio. Ahora, si usted va a una concordancia bíblica y busca la palabra milenio, se va a sorprender. No la va a encontrar. No existe la palabra milenio, pero sí es una verdad doctrinal. Es un título teológico. Usted no encontrará en la Biblia la palabra Trinidad. Unión hipostática, que es la unión de 100% Dios, 100% Jesús, en la persona divina de Cristo Jesús. No lo va a encontrar, pero eso no significa que es antibíblico. De hecho, el concepto milenial, del reino milenial, no está apoyada en un solo versículo o en la porción que hoy leímos. La porción que hoy hemos leído dice que se establecerá un reino de ¿cuánto tiempo? 1000 años. En griego la palabra es kiliasmos y nosotros el término millennium, el reino milenial, es una palabra latina, millennium, que significa 1000 años. Viene del latín para nosotros. Ahora, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, hemos visto por así decir, su cronología. Y lo primero que observamos en la cronología del libro de Apocalipsis es que los primeros 3 capítulos habla acerca de la iglesia y nuestra actual dispensación. En el capítulo 4 y 5, Juan es invitado al cielo. Se abre una puerta y le dice, ven acá. Y él ve una escena en el cielo. Ve al Padre sentado con un libro sellado y pregunta, ¿quién es digno de abrir este libro y desatar sus sellos? ¿Quién viene para abrir ese libro sellado? El Señor Jesucristo. Y el contenido de ese libro es el tiempo de la tribulación. Capítulo 6 hasta el capítulo 18. Juicio sobre esta tierra. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18. En cierta forma es cronológico y describe todos los juicios que vendrán sobre esta tierra, que el propósito de Dios es preparar a la nación de Israel para que un remanente de ellos diga al retorno visible de Cristo, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el capítulo 3, verso 10 de Apocalipsis, se nos enseña que vendrá la hora de la prueba sobre esta tierra. ¿A quiénes afectará? A toda aquella persona que no reconoció a Cristo como su Salvador personal, que pertenezca a esa última generación, que vendrán dolores, sufrimientos, y lo que hoy hemos visto es parcialmente
lo que va a ocurrir durante ese tiempo. Al final del tiempo de la tribulación, leemos en el capítulo 19 que se celebra en los cielos las fiestas de las bodas del Cordero, que es una gran celebración. La iglesia ya ha sido premiada, la iglesia se casa ahora y se invita a una gran celebración, las fiestas de las bodas del Cordero. En el capítulo 19, a partir del verso 11, al final del capítulo vemos el retorno visible de Cristo a la tierra. No sé si logras ver la cronología, el tiempo. Si bien es cierto, Apocalipsis a veces nos presenta lo que está ocurriendo en el cielo, a veces en la tierra, o nos hace un paréntesis, la cronología es interesante. Traslado de la iglesia, luego del traslado de la iglesia, 7 años de tribulación, al final del tiempo de la tribulación, el retorno de Cristo a la tierra. Y por forma natural tenemos entonces la descripción de qué cosa. Capítulo 20, del reino del Mesías, en otras palabras, el milenio. Al mirar Apocalipsis capítulo 20, que ya lo hemos leído, tú te vas a dar cuenta, vuelve conmigo, al mirar el capítulo 20, observa conmigo las veces que aparece 1000 años. Vuélvelo a leer conmigo. Dice el verso 1, Apocalipsis capítulo 20, vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Primero, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad, y vi en las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Tercera vez, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿qué? 1000 años. ¿Cuántas veces? 6 veces. 5 o 6 veces aparecen. Ahora, muchos creyentes creen que esa palabra, kiliasmos, 1000 años, no son literales, sino que son figurados. Es decir, yo diría que hay más de la mitad de los creyentes en el mundo entero creen que el reino milenial no es un reino literal, no es un reino físico, no es un reino terrenal, sino que es un lenguaje figurado para decir Cristo actualmente está reinando ya. La pregunta es, ¿tenemos nosotros esa postura que es lo que nosotros creemos? Personalmente, como iglesia creemos que llegará un momento, así como hemos presentado la cronología, tribulación, retorno de Cristo, creemos que por un periodo de tiempo, sobre esta tierra, 1000 años, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a reinar. El punto es, ¿cómo es que llegamos a esta conclusión? Permíteme que hagamos algunas consideraciones importantes para una decisión consecuente con respecto a este tema. En primer lugar, quiero que entiendas que históricamente, frente al milenio, hay 3 posturas, 3 formas, solamente 2 formas de verlo, o literal o lo espiritualizamos. Dentro de esas 2 posturas, o lo espiritualizamos o creemos que es literal, existen 3 escuelas diferentes. Solamente quiero mencionarlas porque en algún momento usted se va a topar con predicadores en la net, con creyentes que tienen una de estas 3 posiciones. Quiero que las entiendas. En primer lugar, vamos a hablar sobre la diferencia frente al milenio. Primero, los postmilenaristas. ¿De qué le suena la palabra post? ¿Cuándo viene el postre, el dessert? El postre viene al final de una comida. Ya entonces ve lo que ellos creen. Segunda postura, y lo voy a explicar con una gráfica, son los amilenaristas. Y en tercer lugar están los premilenaristas. Déjame decirle que nosotros creemos en la tercera postura, premilenaristas.
milenarista. Permíteme mostrarte una gráfica para entender el concepto. Los postmilenaristas comienzan con la palabra post y creen, ya que post, después, que el retorno del Señor Jesucristo a esta tierra será después del milenio. Y estos hermanos creen que la iglesia comienza en esta tierra a ganar terreno, a avanzar, a establecer el reino de Dios en esta tierra. Son el movimiento teocrático. Hace años atrás simpaticé mucho en mi juventud con un movimiento en Chile que se llamaba Revolución de Jesucristo, llamado los teocráticos, y en sus creencias ellos decían: los creyentes deben entrar en la política, en los gobiernos, en la sociedad y establecer el reino de Cristo de tal forma que cuando se establezca la justicia, la luz, la paz, la rectitud en esta tierra, el Señor Jesucristo viene sencillamente ¿a qué? A establecer el nuevo orden. ¿Qué pasa con esta postura? Históricamente, que vino la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, conflictos en Vietnam, Japón. Actualmente, ¿estamos reinando en paz? ¿Vemos que nos encaminamos a un reino de justicia? ¿Está reinando los principios de Dios? En ninguna parte. Cada vez más la sociedad moderna se opone ¿a qué? A los valores de la palabra del Señor. Por lo tanto, ellos toman el milenio y lo espiritualizan. La otra escuela, que es muy popular en la teología reformada, y grandes predicadores, grandes maestros de teología reformada enseñan esto. La palabra a es un prefijo negativo, no o sin. En otras palabras, ellos dicen que no existe un reino milenial y que todo el libro de Apocalipsis no es profecía, sino que es una analogía entre el bien y el mal, entre los conflictos que existen paralelamente y que Cristo cuando vino estableció el reino. De hecho, ellos dicen, cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tu rey? ¿Cuál fue la respuesta de Pilato? Tú lo has dicho, mi reino no es de este mundo. Entonces ellos encuentran que el Señor Jesucristo ya está reinando en los corazones de todos los que creen y que las promesas del Antiguo Testamento de que Dios reinaría con la nación de Israel se cumplen hoy en la iglesia, ya que hoy la iglesia es el Israel espiritual del Antiguo Testamento. Y en la antigüedad Israel era la iglesia espiritual del Antiguo Testamento, un solo pueblo con una sola promesa, y que todas esas profecías que vamos a considerar hoy, lamentablemente esta escuela tiene que espiritualizarlas. No las puede cumplir. Tercera escuela, que es la que nosotros creemos, que es antes del milenio, creemos que el Señor Jesucristo vendrá en forma visible, los dos estudios anteriores, que vendrá personalmente, con poder, con su presencia, producirá cambios en esta tierra, que vendrá a esta tierra antes del gobierno milenial, porque Él viene a esta tierra ¿a qué? A regir a las naciones ¿con qué? Con vara de hierro. Toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Habrá justicia, habrá paz, el enemigo será atado, no habrá maldad en los hombres y el que comete pecado será sentenciado a muerte en su reino. Todo aquel que diga necio a su hermano, que van a venir los ángeles y lo van a encerrar, dice la palabra del Señor. Creemos que esto es así. Creemos que el pensamiento premilenial, creemos en el rapto de la iglesia, el tiempo de la tribulación y que luego viene el retorno de Cristo a esta tierra, establece el reino milenial y después del milenio, observe la gráfica, después del milenio se establece en el cielo cuando desaparece el cielo y la tierra. ¿Qué se establece en el cielo? Un gran trono blanco y son juzgados todos los inconversos, desde el principio de la historia humana,
desde Caín hasta el último, para recibir ¿qué cosa? Sentencia final. ¿Y cuál será la sentencia final? Ser enviados ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que nosotros creemos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Segundo lugar, hemos hablado acerca del concepto de la diferencia frente al milenio. Quiero que definamos lo que es el reino milenial. Para eso voy a leerles lo que cada miembro de la iglesia recibió cuando se hizo miembro de la iglesia, la declaración doctrinal. Observe lo que nosotros creemos con respecto al tiempo futuro. Mire, esto es lo que nosotros creemos, segundo, que es la definición del reino. Cuando la tribulación llegue a su fin, Cristo hará su aparición visible, de tal modo que todo ojo le verá. En esta ocasión Cristo viene con el cetro de autoridad en su mano para regir a las naciones ¿con qué? Con vara de hierro. En ese momento, ¿Cristo qué hará? Establecerá el reino prometido, poniendo de esta forma fin a las profecías tocantes al reino glorioso del Mesías. La Biblia habla de que su reino será de 1000 años, un reino terrenal, literal y mediado. Todos los santos del Antiguo Testamento tendrán que resucitar, al igual que los mártires de la tribulación, para gozar de ese tiempo, que será un tiempo ¿qué? Glorioso. Creemos que ha de establecerse. Ahora, quiero citar, para que no suene esto lo que nosotros enseñamos nada más como iglesia, quiero citar a un teólogo que respeto mucho, que hoy está en la presencia del Señor, Charles Wright. Él dice lo siguiente con respecto al milenio. Él dice, presta atención, el milenio es el periodo de 1000 años del reino visible y terrenal del Señor Jesucristo, quien tras su regreso del cielo cumplirá. Durante ese tiempo, presta atención, cumplirá ¿qué cosa? Las promesas contenidas en los pactos de Abraham y David y los nuevos pactos con Israel, haciendo que todo el mundo tenga conocimiento de Dios y acabando con la maldición que pesa sobre toda la creación. ¿Recuerdas Romanos capítulo 8 que dice que la creación gime y está esperando qué cosa? Su restauración, porque desde el momento de la caída de Adán y Eva, Génesis capítulo 3, la tierra está sujeta ¿a qué? Maldición. ¿Qué tipo de maldición hay en la tierra? No es el trabajo. ¿Ganarás el pan? Con sacrificio, con sudor. Nosotros somos privilegiados, una tierra bendecida. Tú estás viendo actualmente en países del África que reciben una bolsa de 1 kilo de arroz. Y eso es toda la comida que ellos tienen para una semana. No tienen agua potable. No hay servicios principales. Viven con cartones, con plásticos, con tiendas, casi de la caridad, porque son de tercer mundo. Hay hambre y sufrimiento. De acuerdo a las Escrituras, cuando Cristo reine en esta tierra, eso no va a existir. No va a haber esa discriminación y esa condición de países. Tercero, hemos dicho las diferencias frente al milenio. Hemos hecho una definición de lo que es el milenio. Permíteme ahora y cerrar el tema con la determinación frente al milenio. El por qué llegamos a esta conclusión que creemos que es un reino literal, que es un reino físico. No interpretamos Apocalipsis capítulo 20 en forma alegórica, espiritualoide, sino que por el contrario. Ahora, ¿por qué digo que esto es importante? Porque si usted interpreta de esa forma Apocalipsis 20, tiene que ser consecuente. Y al ser consecuente, no necesariamente era Juan Bautista quien presentó a Jesús. Pudo haber sido cualquier otra persona. A veces se ve ese tipo de interpretación en muchas predicaciones modernas, como por ejemplo, ¿recuerdas cuando Daniel entró en la cueva lo encerraron por orar?
¿Dónde lo encerraron? En un pozo, ¿junto a qué? Y ahí viene la predicación alegórica. Y estaba el león de la angustia, el león de la desesperación, el león de la escasez, de la necesidad. Pero ahí estaba Daniel aferrado a Dios, y Dios tapó la boca del león de la angustia. Tapó la boca del león de la necesidad, de la desesperación. ¿Suena bien? ¿Suena lindo? Sí, suena lindo, suena bien. Pero la aplicación no lo es. Porque en Daniel, ¿qué eran? ¿Qué eran? Leones, felinos. No es un lenguaje que figurado. Por lo tanto, si yo aplico el criterio de Apocalipsis 20, de la misma forma, tengo que mantenerlo ¿qué? Ahora, lo he visto en algunos casos al hacer conversaciones con ustedes cuando dicen, bueno, es que yo creo que esto es así. Y está alegorizando el texto. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? 3 razones. 3 razones por las cuales creemos que la interpretación es literal y no figurada. Primero, por los principios de interpretación. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se interpretan las Escrituras? Y aquí está la gran diferencia. Que no tiene discernimiento, no conoce cómo estudiar las Escrituras, va a encontrar que el predicador hace énfasis, que motiva, que lo hace bien, y ya nos tragamos toda ¿qué? La enseñanza, sin preguntarnos cómo es que interpreta las Escrituras. Todos lamentablemente estos hermanos que en la NED han dicho no se dejen vacunar porque es la marca de la bestia, ¿sabe qué han hecho? Mal interpretar las Escrituras. ¿Qué método han usado? La alegoría. Primer lugar, que da base a lo que nosotros creemos es cómo vamos a interpretar las Escrituras. En segundo lugar, las promesas. En la Biblia encontramos que Dios hizo promesas a la nación de Israel con respecto a un reino. Pregunta, ¿cuándo el Señor Jesucristo vino a esta tierra, reinó? ¿Reinó en Israel? ¿Qué ocurrió? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué pasa con todas esas profecías del Antiguo Testamento? Que Cristo va a reinar. ¿Qué le pregunta a Juan Bautista cuando está en la cárcel a través de sus discípulos? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Quién fue el que anunció a Jesús como rey? Juan Bautista. ¿Y qué le pasó? No, se confundió antes de matarlo. Porque manda a preguntar, si tú eres el rey y yo estoy acá en la cárcel y fui tu el que preparó tu camino, ¿dónde está qué? El reino. ¿Por qué? Porque hay un reino que Dios prometió, un reino literal. Y tercero, Dios hizo con la misma nación de Israel, escúcheme bien, pactos, promesas. Más que contrato, un contrato lo podemos romper, lo podemos caducar, los pactos fueron firmados a muerte. Es por eso que cuando se hacía un pacto en el Antiguo Testamento, las personas que pactaban pasaban entre medio de ¿qué? De un animal que estaba partido, que significaba que si yo no cumplo mi parte, debo ¿qué? Morir. Con eso en mente, veamos entonces por qué llegamos a esta conclusión. Espero no perderlos, quiero que prestes atención. En primer lugar, creemos en los principios de interpretación bíblica. A esto se le llama hermenéutica. Homilética, hermenéutica, homilet son 3 cosas diferentes, no lo confunda. Hermenéutica es, escúchame bien, la ciencia y el arte de, ¿qué cosa? La interpretación bíblica. Ciencia, porque hay reglas que se tienen que cumplir. Arte, porque mientras más yo lo practico, mejor soy. ¿Lo tienes? Ahora, ¿qué implica esto? Usted en estos momentos está aplicando un criterio de interpretación. Está aplicando ese criterio. Es el mismo criterio, esta hermenéutica, es el mismo criterio que usted tiene para leer un periódico, para leer un libro. Se lo ilustro por un momento. Por ejemplo, su hijo viene del colegio o su hija viene del colegio y entra y le dice, mamá, papá, estoy muerto de hambre.
¿Usted lo ve que está sin respiración? ¿Llama a la ambulancia? ¿Llama a primeros auxilios? Pero estamos hablando de que alguien está ¿qué? Muerto. ¿Muerto qué significa? Sin vida. ¿Existe alguien muerto de hambre? Hay personas que han muerto de hambre. Pero cuando alguien viene y me dice estoy muerto de hambre, ¿qué está diciendo? ¿Usted lo entiende literal o figurado? ¿Cómo lo entiende? Lo entiende en forma literal porque sabe que lo está usando en una forma que es figurada. El adjetivo verde. ¿Verde qué es? ¿Qué es verde? Un color, ok. Esa manzana está verde. ¿Qué estoy diciendo? ¿Ah? Esa manzana es verde. Es una manzana de color verde. Ese viejo es un viejo verde. ¿Usted entiende lo que estoy queriendo decir? Ok. Él se ahogó con un vaso de agua. Se ahogó con un vaso de agua. No, se estaba ahogando en un vaso de agua. ¿Entiende la diferencia? El difunto cantante español que cantaba Libertad, Nino Bravo, ¿recuerda? Una de sus frases dice que él no prestó atención, tras la frontera se fue. Solamente oyó una voz que le decía, y sobre su pecho brotaron flores carmesí. Cuando era niño pensaba, ¿cómo en el pecho le van a brotar flores? Busqué yo en el diccionario sopena, carmesí. ¿Cómo le van a brotar flores rojas? Y no lograba entender qué cosa. Que por no oír, le dispararon. Y tendido en el pecho, se comenzó a ¿qué? A desangrar. ¿Cómo es que usted entiende esa canción? Porque usted sabe cómo se usa el lenguaje. Interpretamos así. Aplique el mismo criterio. Eso es hermenéutica, tener la capacidad de entender. Por ejemplo, si Apocalipsis habla de 7 trompetas, 7 copas y 7 sellos, ¿cuántos juicios son? 21 juicios. Si habla de 3 años y medio, ¿cuántos son? 3 años o 1260 días. En Apocalipsis hay lenguajes que son figurados, pero hay fechas, hay números que son literales. 144,000 de cada tribu, 12,000 de cada tribu. ¿Lo espiritualizamos? No, creemos que son ¿qué? 144,000. Si creemos eso, ¿por qué llegamos a los 1000 años y decimos que esos 1000 años no son 1000 años y que no es un reino literal, sino que es un reino ¿qué? Espiritual? La lógica del libro de Apocalipsis, la consecuencia cronológica te hace ver que ese reino es un reino ¿qué? Milenial. ¿Por qué? Porque estamos aplicando un sencillo criterio, el criterio de una sana interpretación. En la medida que usted lea, ¿y qué se entiende por hermenéutica? Que tiene que ver con cuando yo leo un pasaje, interprételo en su contexto. ¿De quién está hablando? ¿De quién se trata? ¿En qué momento? Solo voy a citar un versículo para no dilatarme tanto. En Mateo capítulo 24 dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La gran mayoría de los creyentes interpretan diciendo que el que no persevera pierde ¿qué cosa? Su salvación. Pregunta, ¿cuál es el contexto del pasaje? ¿De qué está hablando? Persecución física y muerte física. No, pero es que ahí habla salvarse. Ok, te llevo a otro escenario. Ven que Jesús viene caminando
Y Pedro, ¿qué dice? Si tú eres, di que yo. ¿Y Pedro qué hizo? Puso un pie, puso el otro pie, ¿dónde? Y comenzó a ¿qué? No, a caminar. Luego que vio las olas, ¿qué ocurrió? ¿Y qué gritó? ¿Le está pidiendo vida eterna? ¿Le estaba pidiendo que él perdone los pecados? ¿Qué le está pidiendo? ¿Ah? Que lo salve físicamente de morirse. ¿Cómo llegamos a la conclusión que no le está pidiendo la vida eterna? Contexto. ¿A quién está dirigida? Usted lee Génesis capítulo 6 al capítulo 9. Leyó Génesis capítulo 6 al 9 esta mañana. Y dice, hoy no voy a ir a la iglesia porque Dios me dijo que tengo que construir un arca. Porque ahí dice, ve y construye un arca. Y usted va al banning y comienza a cotizar toda la madera que necesita, lo que es para el mar, y lo hace. ¿Usted lee y hace eso? ¿Por qué? ¿No es la palabra de Dios? No, porque usted entiende que esa orden fue dada ¿a quién? A Noé en su momento. Ese es el criterio que nos enseña una sana ¿qué? Hermenéutica, una sana interpretación. Ok, les voy a cambiar el escenario ahora. Segundo punto. Primero, creo que es importante cómo interpretamos las escrituras. Dejémoslo ahí. O es figurado o es forma literal. La forma en la hermenéutica es contextual. Le presta atención a los verbos, a la gramática, busca el significado de las palabras. En segundo lugar, la promesa de un reino mesiánico. Presta atención. Ahora vamos a mirar las escrituras. A través de las páginas del Antiguo Testamento encontramos que Dios le dijo a la nación de Israel que en algún momento, si ellos se apartaban y se rebelaban, Dios los iba a castigar, los iba a enviar a los 4 cabos de la tierra. Pero a pesar de eso, Dios le prometió a la nación de Israel que un día levantaría el Mesías y recogería a la nación de Israel de los 4 cabos de la tierra para establecer su reino. Mira conmigo, por ejemplo, en Zacarías capítulo 14. Observa el verso 9. Y Jehová será ¿qué? Rey sobre ¿qué? Toda la tierra. ¿Qué tierra? ¿Qué tierra? Leo Israel ahí. Tierra es, dice, toda la tierra, sobre esta tierra, sobre este universo, sobre esta orbe, sobre el planeta Tierra. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Pregunta, ¿se cumplió esto? ¿No se va a cumplir? Se va a cumplir. Segundo, otro versículo más. Mire, aquí vemos la proyección del primer salmo mesiánico. Primer lugar, para que veas que así como Zacarías, hay un montón de pasajes en el Antiguo Testamento que dicen que un día Cristo va a reinar. Segundo, o primer lugar, la proyección del primer salmo mesiánico. Salmo capítulo 2 en el Salterio es el primer salmo mesiánico. Cuando hablamos de salmos mesiánicos, ¿a qué nos referimos? ¿Que hablan de quién? Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo. Y observa lo que dice. Pídeme. Esto es el Padre hablando con el Hijo. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí hay una declaración del Padre diciendo, yo te voy a establecer como rey sobre esta tierra. Y mira lo que dice el verso 9. Y los quebrantarás, los vas a gobernar con vara de hierro. Vara es autoridad, dominio. Como vasija de alfarero, los que desmenuzarás. ¿Es eso lo que está haciendo Cristo hoy? De hecho, Satanás, ¿qué le dijo a Jesús? En la tentación, ¿qué le dijo? Si postrado me adoras, te entrego ¿qué? ¿Quién es el príncipe de este mundo todavía? Entonces, ¿esta proyección todavía qué? ¿O ya se cumplió cuando nació Jesús? Ok. Observa Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, tú lo conoces. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién? ¿De quién está hablando? ¿De Jesús se cumplió eso? Sí, se le llama príncipe, es Jesucristo príncipe de paz, justicia, es Emmanuel, Dios con nosotros.
Se cumplió en su venida, en su nacimiento. ¿A quién adoramos nosotros? Al príncipe de paz, a Jesucristo el Dios soberano, nuestro Rey soberano. Pero observa, verso 7. Lo dilatado de su imperio, o la extensión de su reinado y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en justicia desde ahora y ¿qué? Para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, ¿qué? Hará esto. ¿Se cumplió? ¿Se cumplió? Con convicción. ¿Se cumplió, sí o no? No, porque no está sentado en la casa de David su padre. A lo suyo vino y ¿qué? Ahí dice, la casa de David, el trono de David, el reino de David, no se cumplió. Mira la profecía de Jeremías. Jeremías capítulo 23, verso 5, interesante. He aquí vienen días, esa expresión futura, profecía. Vienen días, ¿dice quién? ¿Quién lo está prometiendo? Jehová. ¿Jehová cambia? ¿O Él es inmutable? El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dice, he aquí que levantaré a David, renuevo justo, descendencia, un rey. ¿Y qué hará? Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia, justicia en la tierra. ¿Qué ocurrió con ese descendiente cuando vino a esta tierra? ¿Qué ocurrió con él? ¿Qué ocurrió? Le dieron muerte. Le dieron muerte. Pusieron sobre su lugar de tormento, ¿qué cosa? Rey de los judíos. Observe el verso 6. En sus días será salvo, Judá e Israel habitarán, ¿qué? Confiado. ¿Tienen paz ahora el Medio Oriente? ¿Tiene paz Israel? ¿Judá? ¿Están en su reinado? Este será su nombre con el cual llamarán Jehová, ¿qué? Justicia nuestra. Al no ser que usted crea que Judá y Israel sean ¿quién? La iglesia. ¿Puede verlo así? Ni siquiera los creyentes tenemos todos ¿qué? Paz y justicia. Mira el capítulo 30, verso 3. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver ¿a quiénes? A los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pregunta, ¿la están disfrutando? ¿Sabe cuántos judíos hay en Jerusalén? 4 millones. ¿Y 16? En el resto de toda la tierra. Quiero terminar porque ya se me fue el tiempo. Observa las palabras del ángel a María. Hemos visto en los principios de interpretación, hemos visto las promesas del reino, la proyección, las promesas del Mesías, la profecía de Jeremías. Observa las palabras del ángel a María. ¿Cuáles son? Verso 31 del capítulo 1. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Se cumplió? Fuerte, ¿se cumplió? Amén, se cumplió. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Se cumplió? ¿O no? Queridos, la iglesia adoramos al Dios Altísimo. Amén. De hecho, en 1 Timoteo 3:16, una confesión del primer siglo que dice, e indiscutiblemente grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Y todo eso es una confesión grande. Observa el verso. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob, ¿qué? Para siempre. ¿Y su reino qué? ¿Se cumplió? Entonces, si no se han cumplido estas promesas, ¿dónde es el lugar que tienen que cumplirse? ¿Dónde es? Apocalipsis, capítulo 20. ¿En qué momento? En el reino milenial. Se me fue el tiempo, último versículo, para demostrar cómo el Dios, una buena interpretación y las promesas que Dios hace. En Hechos capítulo 1, usted recuerda, es el último momento que describe el doctor Lucas de la reunión con los discípulos.
En el capítulo 1 vemos que el Señor se aparece a los discípulos. Por 40 días estuvo con ellos. Entonces, dice el verso 6 de Hechos 1, los que se habían reunido, ¿qué hicieron? ¿Qué le preguntaron? Diciendo, Señor, ¿qué? ¿Restaurarás qué cosa? El reino de Israel en este tiempo. ¿Qué le están preguntando? ¿Qué le están diciendo? ¿Va a cumplirse qué cosa? ¿Tu reino? ¿Estamos en qué momento de la historia humana? Cristo fue crucificado, pero Cristo también ¿qué? Resucitó. Entonces, Jesús les ha dicho, quédense que viene el Espíritu Santo. Serán investidos de poder. Joel capítulo 2 dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová y que el Espíritu de Dios sería derramado. Es lógico que ellos pregunten qué cosa. Pero quiero que veas este punto. Aún ellos estaban esperando qué cosa. El reino. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No, no va a haber reino. No, eso de reino es espiritual. Yo ya estoy reinando. ¿Fue esa la respuesta del Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Y Él les dijo, verso 7, no os toca a vosotros saber qué. Los tiempos y qué más. Y las sazones. ¿Qué está diciendo? Va a ocurrir. Pero eso no es materia de ustedes. Ustedes cumplan, ¿qué cosa? Su propósito. Cierro con esto. Si no se ha cumplido ese reino, ahí lo vemos. ¿Será que se está cumpliendo hoy espiritualmente? ¿En nuestros corazones? No. ¿Cuál es nuestra convicción? Creemos que un día Cristo ha de venir a esta tierra y Él reinará sobre esta tierra con justicia y con equidad. Cierro mi tema ahora diciendo lo siguiente. Para entender el concepto del reino, hay un reino sobre nosotros, que es el control soberano de Dios. Nada ocurre en esta tierra si no es ¿qué cosa? Su voluntad. Cantamos, ni las hojas de los árboles ¿qué? Se mueven si no es por su poder. Ni siquiera un pelo de nuestro cabello nos tocan si Dios ¿qué? No lo permite. Y Dios cuida aún también de cada pajarito que hay. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene todo el control. Amén. ¿Usted cree que el coronavirus fue un descontrol? ¿Dios perdió el control? Dios tiene todo el control. Y la humanidad tiene que reconocerlo tarde o temprano. Hay un reino sobre nosotros. Se está cumpliendo los propósitos de Dios. Segundo, hay un reino dentro de nosotros. ¿Es Jesús su Rey? ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús tu Señor? Si no estás seguro, si no estás segura, es mejor que tomes esa decisión, porque será horrendo el castigo para aquellos que rechacen el Evangelio. Ahora, que Cristo reine en mi corazón no significa que usted viene a una iglesia ¿con qué? Con una Biblia. Miren el volado de Biblia que tengo, por ser ciego. Ni que usted diga, yo ya hice la oración. No. ¿Por qué me llamáis Señor? Dijo Jesús. ¿Y no hacéis lo que yo os digo? Cuidado con querer cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, y de la puerta hacia afuera usted hace lo que quiere. Hay un reino sobre nosotros. Hay un reino dentro de nosotros, pero hay un reino frente a nosotros. ¿Cuál es? El reino del Mesías. Próximo domingo vamos a hablar de las características de ese reino, de quién recibirá la gloria. Si nos vamos al final de mi presentación en Primera de Pedro, es interesante, dice el escritor lo siguiente. En Primera de Pedro encontramos allá en el capítulo 1, quiero mostrarles estos versículos finales, los profetas, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hablaba de un rey, hablaba de un Mesías, hablaba de un cordero,
Pero ellos ¿qué? No entendieron. Usted hoy lee el Antiguo Testamento y usted hoy ¿qué? Entiende qué cosa. Que ese león de la tribu de Judá es también qué cosa. El Cordero. Porque hay una cruz y hay una tumba vacía. Observa el verso siguiente. ¿Qué profetizaron? Y escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba ¿qué? De antemano ¿qué cosa? ¿Cuáles fueron los sufrimientos de Cristo? Su humillación física, su humillación emocional, su muerte espiritual, su sacrificio. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y las glorias que vendrían tras ello. ¿Qué glorias? No solo la resurrección, el glorificar a Dios. Pregunta, ¿los discípulos glorificaron a Cristo cuando resucitó? Un día, esta tierra glorificará a Cristo Jesús, porque Dios dijo, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Amén. Reinará en esta tierra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado, por darnos esta oportunidad de considerar, Señor, esta porción de tu palabra. Te agradezco, Señor, por tu amor. Te pido, Señor, que en esta clase de hoy, en este estudio de hoy, nos hayas podido dar un poquito más de comprensión práctica de cómo estudiar y el por qué creemos lo que creemos. Oramos, Señor, dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.